Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Martí le llamó patria como al más caro de sus afectos, y cuando la responsabilidad de dirigir la guerra lo apartó del diario que había fundado para organizarla, pidió a sus colaboradores que hicieran de él un periódico alto y hermoso. Hablamos, por supuesto, del periódico fundado hace mañana 120 años por José Martí para completar la obra de la independencia y afirmar las ideas de la República soñada, lo que es ya inspiración y guía del periodismo cubano, que celebra cada 14 de marzo su día. De las cualidades éticas y estéticas del periódico Patria y también del periodista excepcional que lo fundó, tratará esta mesa redonda en la que 4 jóvenes periodistas e investigadores de la obra martiana tratarán de acercarnos a las esencias y, por qué no, también a los por qué. Aún hoy seguimos añorando alcanzar una altura sin lograrlo, dicha sea la verdad. Por eso están con nosotros esta tarde Taimir Sánchez Castillo, periodista, investigadora del Centro de Estudios Martianos, el profesor Randy Saborit Mora, periodista de Prensa Latina, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, también el profesor Dionis Sarabia Abadía, periodista de Prensa Latina y también profesor de la Facultad de Periodismo, y Jorge Hernández Álvarez, periodista de Prensa Latina. Con ellos nos acompañaremos de hoy para este recorrido, este acercamiento a Patria, también en compañía de importantes personalidades que nos acompañan hoy, como es habitual en los temas martianos, el presidente, el director del programa martiano, Armando Jardávalos, héroe de la Revolución Cubana, quien, como es habitual, decía, en estos temas siempre nos acompañan, y representantes de esa institución de nuestro país. Y empezamos ya nuestra mesa redonda, Patria, un periódico alto y hermoso, en la tarde de este 13 de marzo, víspera del Día de la Prensa Cubana. Y como es habitual, antes de dar inicio a nuestra mesa redonda, vamos a la noticia del día. La noticia del día está aconteciendo ahora mismo. Hace apenas unos minutos se ha terminado. Creo que se ha terminado, quizás si tenemos las imágenes en vivo todavía nos estén dando señales de la presentación del libro Guerrillero del Tiempo en Caracas, Venezuela. En estos momentos se presenta el libro de Katiuska Blanco con testimonios del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, sobre su vida desde el nacimiento en Virán hasta diciembre de 1958. El canal de la Embajada de Cuba en Venezuela, en el portal Justin.tv, está transmitiendo en vivo desde el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas, en la capital venezolana. Este acto, están viendo ustedes imágenes. El texto de las conversaciones de Fidel con Katiuska Blanco es una de las propuestas de la 8ª Feria Internacional del Libro de Caracas. La capital venezolana también mañana será una de las 14 ciudades del mundo donde se presentará Nuestro Deber es Luchar, un texto que contiene el diálogo de 9 horas, más de 9 horas, mantenido por el líder histórico de la Revolución Cubana con artistas e intelectuales de África, Europa y América el pasado 10 de febrero en el contexto de la 21ª Feria Internacional del Libro de Cuba. Esa presentación coincidirá con el aniversario 120 del periódico Patria de José Martí, el 14 de marzo, también Día de la Prensa Cubana. La transcripción revisada y ampliada del diálogo de 9 horas y media de Fidel con intelectuales en español e inglés se lanzará a las 2 de la tarde, hora de Cuba, aquí en Quito, también en Quito, la capital de Ecuador, en Buenos Aires, la capital de Argentina, en Luanda, en Santo Domingo, en La Paz, en Ciudad de México, en Bridgetown, en San Juan, en Kingston, en La Habana, en Washington, en Madrid y Berlín. Rogelio Polanco, embajador cubano en Venezuela, señaló durante la presentación del libro en Caracas que este texto, con el valioso diálogo entre Fidel y los intelectuales del mundo que se realizará mañana, trata sobre los peligros que acechan al planeta y a la especie humana, y será transmitido en vivo por internet a través de Cuba Debate en Justin TV. La delegación cubana de la 8ª Feria Internacional del Libro en Caracas acudió a esta cita con novedades editoriales y ha participado en diálogos y talleres sobre literatura y edición. Reitero, las noticias del día realmente son dos. La presentación en estos minutos en Caracas del libro Guerrillero del Tiempo, este testimonio que concedió en una larguísima entrevista con la periodista Katiuska Blanco, el líder de la Revolución Cubana, y mañana la noticia que en 14 capitales del mundo se estará presentando la transcripción del diálogo de Fidel, 9 horas y media, con intelectuales de todo el mundo. Empezamos ya nuestra mesa redonda.
Y quiero decir que cuando, como es habitual ya, el programa martiano nos propuso realizar una mesa redonda a propósito de los 120 años del periódico Patria, y nos propuso además hacerlo a través de la visión de jóvenes periodistas que han dedicado sus investigaciones de grado y otras posteriores al estudio de la obra periodística de José Martí. Digamos, buscábamos las raíces, los orígenes, cómo se acercaron ellos a este tema, por qué tantos jóvenes periodistas tienen algo que mostrar en relación con la obra periodística de Martí, y entonces nos aclarábamos con Randy Saborí que se trata de una especialidad, de una asignatura dentro de la carrera de periodismo, que ya no de manera obligatoria, sino una que se puede elegir por los propios estudiantes. Sí, ya en el contexto del plan D existe en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana la posibilidad de que los muchachos de primer año puedan optar por la carrera por la asignatura de Martí Periodista. Está dentro de una gran asignatura que se llama Grandes Periodistas, que pertenece a la disciplina de periodismo impreso y agencia, y entonces tienen la posibilidad los estudiantes de primer año de optar por ese periodista grande que fue José Martí. ¿Optan nuestros estudiantes por la asignatura? Yo digo porque cuando estudian, desgraciadamente no lo hubo en mi época, no hubo una asignatura como Martí Periodista o como Grandes Periodistas entre los que se incluyera Martí, pero pregunto, ¿hay tendencia natural a que se acerquen a esta asignatura? Hay tendencia natural a que se acerquen, de todas maneras las cifras pudieran ser mayores. Los grupos casi siempre son pequeños, de unos 15, unos 20 muchachos, pero también otra de las asignaturas que está como optativa en ese primer año es fotografía, y fotografía se da en un primer semestre y muchos quedan con la idea de que un periodista quizás necesita más de la fotografía, pero los que optan por Martí, los que se quedan con Martí, se dan cuenta que puede haber un cambio en su vida desde el punto de vista ético y estético, ya que esta mesa redonda está hablando de las cualidades éticas y estéticas de ese periodismo magno que hizo José Martí. Se aprecia, digamos, que hay un joven graduado distinto en los que pasan por esa asignatura, les cambia incluso perspectiva. Estoy pensando en ustedes que todos han desarrollado después líneas de investigación en relación con Martí. Realmente la asignatura se implementó a partir del curso 2008-2009. Nosotros estamos de alguna manera dándole continuidad a eso, pero cuando nosotros fuimos estudiantes de la Facultad de Periodismo no existía. Sin embargo, sí teníamos el ansia de descubrir, de develar algunos secretos que había en la obra martiana y más en el periodismo, porque lo que Martí más hizo en su vida fue periodismo, y a veces hablamos más de la poesía, hablamos más de la literatura, pero Martí consultó diversas fuentes en su tiempo, en inglés, en español, en francés, y realmente demostró que tenía vuelo su periodismo, que muchos estudiosos han dicho que era un periodismo artístico. Esa polémica también en la que a veces estamos, que si el periodismo no es literatura, en Martí llega a ese plano artístico. Y en la Facultad de Comunicación, ese estudiante que aún todavía... Martí por lo menos se convierte en arte, ¿no? Periodismo, no sé si cuando le decían artístico se referían a que se concentraba, que tenía una prosa demasiado literaria, ¿no? Y que está en consonancia con algo que él decía, que un periódico literario no es el que habla mucho de literatura, sino el que se escribe literariamente. Y Martí sí nos está enseñando en cada uno de sus textos que están escritos literariamente, aunque no traten el tema. Entremos al tema del periodista José Martí. ¿Cuándo vamos a recordar, sobre todo yo creo para quienes menos familiarizados estén con el tema, cuándo debuta el periodismo de José Martí? ¿Cómo debuta? ¿Cuáles son los pininos periodísticos de Martí, el Diablo Cojuelo? ¿Cómo empieza la relación de Martí con lo que sería sin duda su principal profesión al margen de lo que llegó a ser en la historia de Cuba? Sí, de las clases en historia de Cuba, en las clases que hemos tenido a lo largo del tiempo, en los matutinos también de nuestras escuelas, hemos oído hablar mucho de El Diablo Cojuelo. Este es el primer periódico en el que Martí publica. Se tiene constancia que fue el 19 de enero, como mismo lo especifica, 19 de enero de 1869. Este pequeño periódico, que ya están viendo las dimensiones, realmente tiene cuestiones... Es exactamente así. Es decir, lo que estamos viendo es tal cual... Es una edición facsimilar. Es una edición facsimilar del Diablo Cojuelo. Este en las dimensiones de aquel Diablo Cojuelo. Si estamos hablando de enero de 1869, estamos hablando de un Martí que está próximo a cumplir sus 16 años. Es un adolescente. Hay un contexto de libertad de imprenta en La Habana de entonces, en la Cuba de entonces,
Y recordemos que el 10 de octubre de 1868 había ocurrido algo en el país. Martí, que es de La Habana, y que también sabemos por las clases de historia que la guerra no llegó, la invasión no llegó a Occidente, sí podemos decir que de alguna manera el voto que está dando Martí por esa guerra que se ha iniciado el 10 de octubre de 1868 está de alguna manera reflejada en este Diablo Cojuelo. Y no estamos forzando nada, no estamos forzando la historia, porque Martí aquí se refiere a una duda, a una vacilación en la que pueden estar los cubanos y tienen que optar o Yara o Madrid. Y lo está definiendo muy claro, es decir, Yara significa la revolución, lo nuevo, lo cambiante, y Madrid lo antiguo, lo anquilosado, lo anterior. Y está convocando a las personas de alguna manera a hacer periodismo, y aquí lo está diciendo, y este es su primer texto periodístico, pero es importante que este pequeño periódico también está polemizando con el Diario de la Marina, y en las clases de historia del periodismo también hemos oído hablar que ese periódico se veía como decano de la prensa cubana, porque incluso trascendió épocas, pasó de una época a otra, mutaba, pero este Diablo Cojuelo está diciendo que lo que dice el Diario de la Marina como bueno es realmente lo que hay por más malo, lo está diciendo el Diablo Cojuelo de ese momento. También el Diablo Cojuelo le está dedicando un momento a otro periodista español que llega a Cuba a fundar un periódico que se llamaba nada más y nada menos que La Voz de Cuba, Gonzalo de Castañón, que claro, también recordaremos que Gonzalo de Castañón está vinculado a los sucesos después de 1871 de los estudiantes de medicina. Ya había muerto en un duelo, y una de las causas por las que se estaban procesando a aquellos muchachos que fueron vilmente fusilados fue porque habían rayado la tumba de Gonzalo de Castañón. Y aquí le está diciendo el Diablo Cojuelo que aquí está Cuba reclamando su voz. Aquí hay mucha ironía. Se habla también de los tiempos dulces. Los tiempos dulces se refiere a que Domingo Dulce en ese momento era el nuevo gobernador en el cual se creó la libertad de imprenta. Pero veamos también que Martí es alumno de Rafael María de Mendive, que de alguna manera está teniendo la tradición ética, patriótica de la primera mitad del siglo XIX a través de ese maestro. Y está teniendo acceso también a una biblioteca de Mendive, que alguna vez en algunas clases he dicho que es como tener internet en la época, porque tenía acceso a una literatura, podía traducir a Lord Byron, podía traducir a Hamlet, es decir, está teniendo una preparación, una vinculación con la literatura foránea que realmente le está dando mucho vuelo para después ir creando ese periodismo que también tiene otras relaciones. Conocemos La Patria Libre. En La Patria Libre nos pone un texto periodístico exactamente, es un drama, lo adaptala. También hemos recordado mucho esa frase del amor madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien lo oprime, el rencor eterno a quien la ataca. Y Martí está refiriéndose a odio, a rencor, y eso después Martí lo supera con la experiencia de presidio, con la experiencia que él tiene vital de presidio, va a desterrar estas palabras, porque en el mismo presidio político en Cuba, también que puede publicar después en el contexto de España, va a decir que si su Dios odiara, él odiaría por ello a su Dios. Y va a estar poniendo las escenas del dolor infinito que vivió en las canteras de San Lázaro. Y va a estar denunciando lo que le ha ocurrido en Cuba. Y uno pudiera decir, si ese joven que ha atravesado el océano, que está llegando a España, que sus padres han hecho hasta lo imposible. Que ha atravesado el océano después de atravesar el infierno, porque él describe que si el infierno, es decir, la existencia... Que Dante nunca estuvo en el infierno, porque exacto, si hubiera estado, que nunca estuvo en presidio, porque si hubiera estado en presidio, hubiera copiado y calcado lo que se vive en ese infierno. Y ese muchacho que está desde España está denunciando lo que le ocurre acá, y uno dice, si los padres habían hecho todo lo posible porque él saliera ileso de alguna manera a partir de lo que le había ocurrido, uno dice, lo lógico para entender a los padres es que ya yo cuelgue los guantes de la independencia. Sin embargo, siguió pensando en que había que denunciar y había que decir de manera artística, porque también cuando estamos delante de... Es una belleza extraordinaria. Yo creo que lo primero en el presidio político, que además lo escribe a qué edad, tendría 19, ¿no? Con 18, él decía que ese era su exabrupto de los 18 años. En el prólogo, en una dedicatoria a un amigo le dijo que ese era su exabrupto de los 18 años.
está ante un adolescente aún y se maravilla. Que ya se ve qué clase de escritor viene, qué clase de periodista, ¿no? Porque eso es, sin discusión, un gran reportaje de un drama personal, pero que va más allá de eso, cuenta la historia de lo que era el presidio político en Cuba. Y Martí en España no está estudiando periodismo, en el momento no se estudiaba periodismo en España, está estudiando Derecho Civil y Canónico, está estudiando Filosofía y Letras, y cuando llega a México, ya en el año 75, que lo va a estar recibiendo ese, su gran amigo del cual se despidió después, Manuel Mercado, ahí sí va a entrar ya en el mundo de la prensa, pero de manera constante. Y ahí hay que hablar en algún momento de la revista Universal. Y Martí ahí no va a estar solamente como redactor, que va a estar asumiendo distintas cuestiones de boletines, los boletines de Oreste. Él acudía a ese seudónimo. Martí retomará también lo de los seudónimos mucho después. En otro momento de la mesa tendremos a otros de los investigadores que estarán haciendo alusión a los seudónimos que empleaba Martí para hacer su periodismo. Y Martí también en poema está dejando constancia de que vivía las noches en la imprenta. Y Martí lo sintetiza en una frase que dice que amo el periodismo como misión y lo odio, perdón, que odiar no es bueno. Lo repelo como disturbio. Y ya desde el año 75 ya será una misión en Martí hacer coherente lo que él decía con lo que hacía. Y desde el periodismo él se pudo dar cuenta que los disparos periodísticos también llegaban. Y desde ese contexto mexicano tuvo que salir por cuestiones de cambio de gobierno y va a Guatemala. Y en Guatemala tiene la idea de fundar una revista y la tituló Revista Guatemalteca. Y esa revista guatemalteca se tiene constancia en la actualidad del prospecto que define el editorial que tenía aquella revista, las intenciones que tenía con aquella revista. Es un hombre que está confesando que ha vivido en Europa y conoce su espíritu, pero que también ha vivido en América y conoce el suyo, porque es en el contexto mexicano anterior al de Guatemala donde había dicho que si Europa fuera el cerebro, nuestra América sería el corazón. Y ya está en el choque con las repúblicas, con lo nuevo, con esa nuestra América que él no va a abandonar nunca, y va a tener también para esa revista que no se tiene a mano, dos textos, uno que se llama Guatemala en París, donde va a estar hablando de las cuestiones que expone Guatemala en la exposición de París, que también está vinculado al periodismo martiano, y después en la Edad de Oro hablará de la exposición de París, y también va a hablar de libros nuevos. Y llama la atención porque Libros Nuevos es el mismo. Es una sección luego, ¿no? Es un título que él emplea después en otra revista de la cual vamos a estar hablando aquí también, pero que ya es en el contexto de 1881 en Venezuela, que será la Revista Venezolana. Bueno, y tal cual vemos después de aquella maravillosa incursión inicial que fue el Diablo Cojuelo, no paró el periodismo en la vida de José Martí. Yo me imagino que, porque hoy hemos hablado así de ese acercamiento que tú haces, pero tendremos también momentos, seguramente recordaremos fragmentos importantes que hacen que uno sienta que han pasado 120 años, por ejemplo, del periódico Patria y muchos más de todas estas experiencias periodísticas de Martí, y sin embargo uno no puede dejar de sentir que tienen una actualidad tremenda, sobre todo por su belleza, por su trascendencia, por la manera en que conmueven, que emocionan y que generan sentimientos en las personas, como lo ha generado sin discusión Martí, el Ojo del Canario, la extraordinaria película de Fernando Pérez, de las que yo propongo ver. Yo decía, hoy no vamos a tener muchos videos, no hay materiales que formen parte de la realidad, ni lo vamos a forzar. Esta es una conversación sobre el periodismo de Martí a partir de los jóvenes investigadores de su obra, pero qué bien acercarnos un poquito a quien supo verlo también a través del arte y del arte del cine, tal cual fue la formación de Martí y su papel en relación con la prensa. Te felicito doblemente. Primero por ser un buen cubano. Y segundo por ser un buen poeta. Aunque todavía te falta un poco para alcanzar el misterio insondable de Lord Byron. Hay mucha represión. Los voluntarios son más recalcitrantes que el propio ejército y tienen vigilada la escuela. Ahora, quiero confiarte un secreto. Como amigo. El hombre que viste anteayer en mis habitaciones es Francisco León. Un contacto con los insurrectos de Céspedes
irá a estar escondido aquí algunos días hasta que logremos... ¡Maestro! ¡Don Rafael! ¡Don Rafael! ¡Don Rafael! El general Dulce decretó la libertad de prensa. Y bueno, es parte de lo que está reflejado en esta hermosa película, decía, de Fernando Pérez, de la que nos hemos permitido hoy traer un fragmento a la mesa redonda, que puede ser también un preámbulo para el diálogo con Taimir, quien ha estudiado la obra ya de Martí como director de publicaciones, ¿no? Es decir, de todo ese tránsito de que nos hablaba Randy, va a desembocar en un hombre que permanentemente funda, pero que también llega a ser director de una publicación, como en este caso la Revista Venezolana. Creo que fundar es una de las palabras que más usa Martí a lo largo de su periodismo. Creo que lo primero que debemos atender es que estamos ante un joven que desde sus inicios está viviendo experiencias particulares y especiales. La experiencia del presidio lo convierte en un joven atípico, quizás a la altura de los de su generación que tuvieron la experiencia, como el niño Lino Figueredo, que no es precisamente más joven que él. Pero creo que lo más importante que deja el presidio en Martí es la decisión de amar, de escoger el amor por sobre todas las cosas y de no odiar, sino de fundar, de construir. Y es lo que va a hacer a lo largo de su periodismo. Con 16 años escribe Abdal y manifiesta la necesidad de liberar la patria, de liberarse del yugo, de ser enteramente libre. Y estamos hablando ya de un joven que es capaz de elegir. Estamos hablando de ese mismo joven que luego va a manifestar esta teoría, esta filosofía de vida en su periodismo, que la va a verter. Va a elegir primeramente para poder integrar luego. No estamos hablando de un espectador pasivo, sino de un muchacho inteligente. Un muchacho que es capaz de avisorar en su tiempo que están pasando cosas sorprendentes, grandiosas, que están revolucionando, que estamos entrando en una época de cambios. Y entonces él no es la pluma pasiva, espectadora, que se sienta como el que lee a través de la prensa lo que ocurre, no. Él es testigo visual de lo que está ocurriendo en Nueva York, la París de nuestra América de entonces. Y entonces él elige, él decide darle a conocer al público latinoamericano lo que ocurre en los Estados Unidos. ¿Pero con qué objeto? Con el objeto de que lo ajeno no lo deslumbre, con el objeto de que lo ajeno sea capaz de darnos, de sembrarnos más amor por lo propio, de que seamos capaces de defender nuestras raíces porque son nuestras primeramente, y es lo que va a manifestar a lo largo de su vida. Estamos hablando del 81, ya de una revista guatemalteca del 78, perdón por adelantarme, porque en la revista guatemalteca que anuncia Randy, hay una idea como esta: es necesario que América sea en todas partes, no una esperanza avariciosa de granjerías, sino una amante respuesta a la solicitud laboriosa de los hombres de todas las razas y países. Es necesario que América sea para el mundo, que América tenga su lugar entre una Europa y unos Estados Unidos que se están debatiendo el mundo moderno y el mundo industrial. Los americanos tenían que estar ante todo informados. Creo que por eso Martí elige el periodismo, porque la prensa de masas tiene más oportunidad de llegar precisamente al hombre de barrio, al hombre que hoy decimos el hombre de a pie. Entonces estamos hablando de una prensa pagada que no consumía todo el mundo, y Martí era partidario de diarios que costaban baratos y que eran elocuentes, sinceros. Pero él se propone siempre a través del periodismo fundar, unir. Creo que él no es un testigo ni pasivo, sí pacífico, pero no pasivo de la era que está viviendo. Y entonces, en dos proyectos, en la revista guatemalteca, en el 78, que presuntamente iba a salir el 15 de abril y no llegó a salir, de la que conservamos esos dos artículos, Guatemala en París y Libros Nuevos, una sección que retoma en su revista venezolana de 1881, de la que salen solamente 2 números. Una sección que retoma porque por la necesidad de que el americano conozca ese libro ambulante, y este término existe en la literatura martiana. Conocemos los maestros ambulantes, pero también habla de libros ambulantes, de libros que se presentan solos, de libros que son necesarios conocer y estudiar
que el hombre debe conocer no solo la industria, que es más segura, que es más moderna. El hombre americano necesita estar informado de lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Para qué? Para sacar la riqueza de su suelo. Y creo que esto es lo que Martí luego va a reiterar en su gran obra cumbre, que es Patria, porque estamos hablando de etapas del periodismo martiano que van a tener su coronación final en Patria. Los boletines de Orestes que mencionaba Randy no es más que la antesala de esta sección, que es el Martí que va a quedar en Venezuela, cuando Martí Corpóreo, Martí Cuerpo sale de Venezuela por entrar en discordia con la política de Guzmán Blanco, que por esto es que tiene que detener la publicación de su revista venezolana. Te pido una pausa un momentico porque, es decir, no hay certezas, no hay confirmación de que aquella revista guatemalteca llegara a salir. Hasta el momento no hay... Es decir, se habla de que ya no sale, pero no... Porque él mismo después le diría al mercado, ya no sale en mi periódico, se estaba refiriendo a la revista venezolana. Está utilizando el Pero término, ya no sale, es como que ya no saldrá, ¿no? ya no saldrá. Porque no hay certeza de que alguna vez se haya publicado. Y de la venezolana se trata nada más de dos números. Que él confirma precisamente, quizás a través de la venezolana, confirma que aquel proyecto no se dio. ¿Por qué? Porque es un proyecto que supera el anterior, pero que prácticamente lo iguala en sus ideas esenciales. Que el americano conozca Europa, que conozca los libros nuevos, la nueva industria y los Estados Unidos, pero también que ama lo propio. Son ideas que reitera a lo largo de su discurso. Refiriéndose al mundo nuevo de toda la revolución industrial que está. De toda la revolución industrial. Por eso haya espacio en sus revistas para precisamente describirlo, ya sea con el reposo que permite la crónica, que también ya estamos hablando de un cronista para la revista Universal, un cronista en formación, un cronista que ha conocido lo que es la gacetilla precisamente en la revista Universal de México, pero que ya llega a la opinión nacional con un concepto propio de que el juicio moral, de que la ética tiene lugar en la nota informativa, puede tener lugar en el acontecer noticioso. Martí se inspira en la vida cotidiana, en la vida diaria, en el acontecimiento, no pasa por alto nada. Cualquier acontecimiento puede convertirse en un canal de una idea que puede salvar la América. Y entonces es lo que hace, educar. Ya el periodismo consejero de la revista Universal se va tornando en un periodismo más estudiado, más certero, más conciso, pero ya estamos hablando de un Martí que está visorando lo que está faltando en la época, está visorando la necesidad de la guía, el hombre americano de tener una... Hay un hombre frente a una revolución industrial, pero no tiene guías morales, que es lo que va marcando José Martí. Ahora tú dices que tiene que salir de Venezuela, sí. Y sin embargo se queda una parte, si sale Martí Corpóreo, pero queda Martí periodista, ¿a través de qué? Queda Martí periodista a través de la sección constante de la revista venezolana, que se publica en la revista venezolana, una sección que nace de la amistad de Martí con los Aldrey, que eran los dueños de la publicación, y que conocen a Martí en su estancia venezolana por su oratoria. Claro, pero la sección constante no es ya Opinión Nacional. Es de la Opinión Nacional. De la Opinión Nacional de Caracas. Porque claro, la revista dijimos que salían 2 números nada más. En la Opinión Nacional de Caracas precisamente comienza en septiembre del 81 hasta junio del 82. Y no es más que un espacio donde la nota tiene todo su lugar. La nota con el juicio moral, con el aforismo, con la técnica incluso narrativa, con la serie noticiosa. Y uno se pregunta cómo Martí podía hacer tantas cosas en una nota, utilizar el dato preciso para dar el elemento, la continuidad que él logra otorgar a través de su sección constante que firmaba como MDZ, retomando el seudónimo del que hablaba el profesor Randy, precisamente dándonos más lugar a un periodismo completamente ético, completamente limpio, que tiene la necesidad de vertir una gran esencia en un pequeño molde. Quizás, no sé si tengas algún ejemplo ahí, pero se trata también dentro de la sección constante de pequeñas notas, de varios temas. Hay una variedad tremenda, porque eso va a ser muy común en el periodismo de José Martí, aprovechar una columna para decir muchas cosas al mismo tiempo. Esto es lo que él viene retomando. Él repite a lo largo de su vida los temas que más le importan, los temas en los que se va a detener, que son los temas literarios, artísticos, industriales, científicos, los temas que reflejan el mundo moderno, pero también el tema americano. Y va a trabajar en vincular, porque estamos hablando de un Martí que se alimenta de lo mejor en lo que son fuentes periodísticas de la época, que tiene acceso a traducciones, que tiene acceso a periódicos de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de España, que tiene acceso a la prensa de la época y que no va a ser un repetidor de la noticia redactada, sino un constructor de la noticia, un constructor
que va a basarse en su ideología, en la ideología latinoamericana, para cambiar el vocablo europeo por el vocablo latino, para que el público latino comprenda la publicación que él le pone en sus manos, para que todos se la puedan beber, que es lo que le dice en carta a Manuel Mercado en el 84 y que le reitera en el 89, la necesidad y lo que le dolió a él perder la sección. ¿Por qué? Porque era el pequeño molde que tenemos que aclarar, que también esa nota se generaba luego en un contenido más reposado, más descriptivo, más narrativo, más extenso, en las propias crónicas que escribió sobre Estados Unidos, que son las que denomina él mismo escenas norteamericanas. Es decir, que estamos hablando de un Martí que no desprecia nada. Todo es válido para que la idea curse, para viabilizar la idea, que es la idea de fundar, que es la idea que nace con él a partir de su elección de amar. Y amar es la crítica, precisamente eso dice en la revista venezolana. La variedad temática. Amar es la crítica. Amar es la crítica. Así dice en el carácter de la revista venezolana, que nace cuando la revista empieza a encontrar sus primeros voceros opositores a lo de verter mucha literatura, cuando se precisaban temas más políticos, más económicos, que crearon más polémica. Esto también conlleva el fracaso de la sección en el público. Por eso los Aldrey comienzan a irla retirando poco a poco de las planas y no tenemos conciencia de cuántas notas pudieron suprimirse. ¿Por qué? Porque el lenguaje ya no permitía la actualidad, porque llegaban con atraso las mismas crónicas allá a Venezuela, luego de él estar ya en Nueva York, que seguimos hablando. Y entonces estamos hablando de un Martí que no solo está escribiendo para Venezuela las crónicas, sino también está escribiendo la sección que ya está insertándose prácticamente en los avatares de otras fundaciones de las que van a hablar mis colegas luego, pero que estamos ante un director que se va a confirmar, que se va a consolidar en el periódico Patria, que en esencia es el tema de la mesa y que es lo que viene a coronar el periodismo martiano. Gracias, Taimir. Bueno, me he permitido que nos acompañen algunas frases de Cintio Vitier tomadas de su obra Vida y Obra del apóstol José Martí, en particular esta donde definió el periodismo como el principal vehículo del pensamiento martiano, un periodismo convertido por él en análisis, advertencia, poesía y visión. Nos dejó dicho ese gran estudioso y admirador y creador en relación con la obra de José Martí, que fue nuestro Cintio Vitier. Bueno, voy con Diony, que tengo entendido que ha estudiado la revista americana. La América. La América. La revista La América de Nueva York. La revista La América. Este periodo, esta parte de la obra periodística de Martí es coincidente o paralela en el tiempo con lo que hablaba anteriormente Taimir de crear, es decir, de enviar también sus propias crónicas y su sección a Venezuela. Bueno, hay vasos comunicantes, pero haremos las precisiones a continuación. La revista La América de Nueva York es una publicación que surge en abril del año 1882, periodo más o menos donde el héroe nacional cubano ya está sentado en Nueva York. Sabemos que esta ciudad es importantísima en la vida de Martí y donde va a vivir casi 3 lustros de su existencia. La revista La América es propiedad de un cubano, Enrique Valiente, tiene un director cubano, Rafael de Castro Palomino, que tienen también relación con el medio donde se está desenvolviendo José Martí. Y es de suponer que esto lo lleva a familiarizarse con esta publicación. Y es así como ya en marzo del año 1883 va a aparecer José Martí como colaborador de esta publicación. Y 3 meses después, Martí ya va a estar como redactor de esa publicación. Y es ahí cuando anuncia y dice que entra un hombre sincero en un periódico útil. Ahí nos puede llamar la atención lo primero, periódico útil. En este caso la publicación no es un periódico, es una revista que sale mensualmente. Pero bueno, por la frecuencia en el tiempo, el término es aceptado en ese momento. A continuación de estas palabras de hombre sincero en periódico útil, Martí dice que eso es una cosa tan sencilla que no merece más espacio que el necesario para dar prenda del ferventísimo amor
que quien firma dedica a las tierras a las que va dirigido ese periódico. Porque la idea de esa publicación es desarrollar el comercio de exportación de Estados Unidos hacia América Latina. Es decir, esa nuestra América que llama José Martí, que está al sur del río Bravo. Es decir, no se trata de una revista literaria, no se trata de una revista artística. No se trata de ese tipo de revista. Es una revista de, así está anunciado, agricultura, industria y comercio. Una revista para anunciar esas supuestas bondades de lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Europa, para llevarlo hacia la América del Sur. Pero José Martí logra transformar, logra cambiar, logra con esa capacidad de siempre adelantarse, de posver, de ir más allá, logra transformar esos propósitos. A tal punto que Martí los llega a definir muy bien y dice: los propósitos de la América son divisar, avisar, poner en guardia, revelar los secretos del éxito en apariencia, y en apariencia solo, maravilloso de este país, es decir, de los Estados Unidos. Facilitar con explicaciones compendiadas y oportunas y estudios sobre mejoras aplicables el logro del éxito igual, mayor acaso, sí, mayor y más durable en nuestros países. Es decir, que vemos cómo ese espíritu de defender lo propio que ya tiene desde sus primeros momentos como periodista, Martí lo va a llevar a esta revista y logra transformar directamente ese programa de la publicación, al punto de que los estudiosos lo plantean así: es la primera empresa editorial asumida como tal desde el punto de vista de Martí director, es decir, por la frecuencia que tiene. No se puede considerar como primera la venezolana, que hay 2 números nada más. Aquí no, aquí está Martí más prolongado en el tiempo. A tal punto de que es una publicación que yo digo, o la considero, muy poco estudiada hasta en nuestros días. Pero quizás es una de las revistas o de las publicaciones de las que más se toman aforismos, ideas, sentencias, juicios de José Martí, desgraciadamente sacadas de contexto muchas veces. Y no citamos bien dónde están esas ideas, esos juicios. Y están ahí en la revista La América de Nueva York. Desde el punto de vista del latinoamericanismo, ese espíritu que siempre defiende José Martí, lo hace también reconociendo los valores de la sociedad norteamericana en la que vive, pero siempre distanciándose de ella. Sí, reconociendo lo bueno, lo que puede perdurar, pero también alertando sobre lo que puede afectar a los pueblos de América del Sur. Martí sabe ya en ese momento que es inevitable el choque entre las dos secciones del continente. Y cuando digo secciones, vamos a entender Norteamérica como Estados Unidos en ese momento, y nuestra América, la de José Martí, al sur del río Bravo. Él sabe que ya el encuentro es inevitable. Y lo que trata entonces es de el término que él después va a desarrollar mejor, equilibrar. Ya en la revista el término equilibrar esas dos secciones está. Y Martí lo que hace es eso, sobre todo, más allá de resaltar esas bondades, lo que hace también es la alerta de lo que significa, o de lo que va a significar ya después de Estados Unidos, con esa ansia de dominación, esas ansias imperiales. Ya Martí lo está haciendo en esta revista. Y es bueno quizás detenernos un poco en algunos temas que Martí trata en esa revista. Ahí están valoraciones sobre la economía. Martí, por ejemplo, hay una crítica abierta ahí a la monoproducción y monoexportación. Dice Martí en esta revista: comete suicidio un pueblo el día en que fía su subsistencia a un solo producto. Es decir, cómo está en el hombre esa capacidad de diversificar la economía. Ya Martí lo está haciendo desde esta publicación. Están los conceptos también martianos sobre agricultura. Dice Martí que la agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de riqueza. Sí, todo lo que puede venir del campo.
están los juicios de José Martí sobre la salud. Es decir, que estamos asistiendo a una publicación que tiene plena vigencia hoy. Es decir, es como si esa obra que está escrita alrededor de 125, 130 años anteriores no está hablando hoy. Ahí Martí dice, la verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. Constantemente lo está diciendo en esa revista. Nuestros días está muy bien. Es en esta revista donde Martí arremete contra el mal hábito de fumar cigarrillos de papel. Es aquí donde habla también de el alcoholismo, ¿sí? Lo que significa, comparándolo con que es muy oportuno quizás consumir una copa de vino, pero los alcoholes siempre llevan al deterioro de la salud. Bueno, José Martí lo está diciendo en esta publicación. Es en esta publicación también donde él tiene juicios sobre la importancia, la necesidad del trabajo. ¿Qué es más importante que trabajar, que producir en estos tiempos? Dice José Martí, ni directamente ni indirectamente debe la sociedad humana alimentar a quien no trabaja directamente en ella. ¿Sí? ¿A qué nos está llamando? Bueno, vamos a producir alimentos, vamos a trabajar para tener la capacidad, la posibilidad de tener ese sustento en nuestros hogares. Es en esta publicación también donde José Martí habla muchísimo sobre los aborígenes y lo que significan para esa nuestra América. Hay textos donde usa vocablos directamente como la palabra 100 que se pronuncia quiché-patá. Los patagones, dice, llámanse Onaiquén. Patá Onaiquén sería pues una centuria Onaiquén. Y es decir, así va hablando sobre términos que lo que hacen es a esos lectores que reciben ese mensaje familiarizarse también con las culturas, con sus antecesores ahí en el continente. Esta revista o publicación circula dentro de Estados Unidos, pero en lengua española, digamos. En lengua española, circula en Estados Unidos y también llega a las principales capitales de América Latina en ese momento. Es dirigida sobre todo a lectores de habla hispana. Ahora, es sorprendente, Diony, también el hecho de que una revista de industria, agricultura y comercio la dirigiera un hombre como José Martí. Sin embargo, tú decías, muchas de los aforismos, de las frases que a veces se sacan de contexto, pero que son las más conocidas de Martí, han salido de crónicas escritas por José Martí dentro de esta publicación. Es decir, que aunque fuera una revista muy concreta, de asuntos muy concretos, como la propia industria o la agricultura y el comercio, el periodismo de Martí no se somete al lenguaje que podrían tener otros, sino que tiene su propio, mantiene la línea aquella de lo que fue considerado también periodismo literario. Es que yo creo que Martí no tiene moldes, y en esta revista o en esta publicación es por excelencia de eso. Esto es una revista que declara sus propósitos de industria, comercio y agricultura. Pero como decía al principio, Martí transforma completamente estas ideas. A tal punto que aquí están los mejores, no seamos tan absolutos, están juicios sobre la educación muy importantes. Esta es la revista donde aparece el texto Maestros Ambulantes, constantemente citado. Que no tendría, pero no bien se supone citado, que no tendría nada que ver con agricultura, comercio. No tendría que ver con eso. Pero lo que le importa a Martí es, el concepto de Martí es informar, preparar, educar a los lectores. Y este es el medio en que lo está haciendo. Aquí encontramos un juicio más allá de lo que siempre se cita, que será más adelante. Martí dice, educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre que se sumen del mundo viviente, hasta el día en que vive. Es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Educar es preparar al hombre para la vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Desde una revista que tiene otros propósitos, ya está enunciándolo, la capacidad que debe tener el ser humano para enfrentarse a su desarrollo. Y es aquí en Maestros Ambulantes donde él da una poderosa síntesis filosófica con definida síntesis, antítesis y síntesis. Voy a leer y muchos la recordarán. Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre.
pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Lo más citado y lo más sacado de contexto, desafortunadamente, es ser culto es el único modo de ser libre. Pero es que hay un antes. Lo que pasa es que esa sentencia vale casi un libro, ¿no? Vale casi un libro. Pero hay un antes y un después. Porque Martí, que lo que está diciendo aquí, lo dice a continuación también. Bueno, vamos a aprovechar a la naturaleza, vamos a aprovechar los recursos que ella nos ofrece. ¿Por qué? Porque la naturaleza, a diferencia de los hombres, no tiene miedo, no tiene celos, no tiene ira. Entonces, es eso. Vamos a prepararnos para vivir en armonía también con la naturaleza y buscar esa prosperidad más allá de los recursos materiales que te proporciona la educación. Un hombre de talento, un hombre de cultura, con las necesidades básicas, por supuesto, vivir, vestirse, alimentarse, pero más allá de eso, Martí lo está diciendo así, hay que ser culto para ser libre, pero también hay que ser bueno, que es el único modo de ser dichoso. Bueno, solo tengo quizás una discrepancia, que está muy bien sacada de contexto ser culto para ser libre, porque es verdad que es un apotegma tremendo, que es como un monumento dentro de todo lo que se pueda decir de las frases de Martí. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero en definitiva también de todo lo que tú has podido extraer de esa misma revista La América, lo que nos queda diciendo también es que no dejó de ser permanentemente un educador político, que José Martí todo el tiempo no hubo avance tecnológico, no hubo asunto de la naturaleza o de la sociedad que no comentara desde la perspectiva del que está educando políticamente a un pueblo, ¿no? Es decir, sea el pueblo América o sea el pueblo cubano, en definitiva. En Martí siempre hay un proyecto formador, siempre hay un proyecto de educación, nunca lo deja de ser. Es muy marcado su mensaje. Lo que quiere es eso, es preparar al hombre para vivir, es decir, ponerlo a la altura de su tiempo. Exacto, no por debajo de su tiempo. No por debajo de su tiempo. Y lo hace a tal punto de, aquí a esta publicación pertenece un genial trabajo, para no encasillarlo en ningún género periodístico. El puente de Brooklyn, sí, muy constantemente citado en escenas norteamericanas, pero es esta publicación de La América, y vemos cómo Martí da esa capacidad, esa precisión del dato, de todo lo que está pasando, es que dicen esta revista también, ver grandeza hace grande. Lo está viendo con el puente de Brooklyn, pero está también allí dando toda la idea de esa sociedad materializada que es en la que él vive en Nueva York. Que dicho sea de paso, en esa época, sí, ya bueno, a mediados de la década del 80 ya cambian otros núcleos, pero es la ciudad norteamericana donde mayor presencia de cubanos, es decir, de compatriotas hay, y es allí donde Martí también se está dando a conocer. A Martí lo conocen realmente por su labor periodística. Claro. Que desarrolla también desde Nueva York, y un gran número, más de 25 publicaciones que reproducen sus trabajos. Claro. Ese es el Martí periodista de la revista.